A continuación vamos a escuchar las preguntas que tienen preparadas allí los presentes, el público, y al final la respuesta de la doctora Carolina Corcho ahí en la Universidad Autónoma del Caribe, en este foro que se llama Charlas Sanas en un País Enfermo. Escuchemos la primera pregunta aquí, que es un foro también sobre las reformas sociales. Hace una semana tuve la oportunidad de escucharla y de verla en la Universidad del Valle. Allí hubo una pregunta sobre su posible o segura candidatura presidencial. Usted se levantó presurosa al atril y dijo: vamos a arreglar esto de una vez por todas. Entonces habló del partido único, la necesidad del partido único, y además habló de la necesidad de un trabajo social abierto. Me gustaría que usted nos ampliara aquí ese tema, por favor. ¡Pueblo salva pueblo! ¡Pueblo salva pueblo! Ahí, bueno, esto es un tema, a ver, en Colombia, y le agradezco mucho que me haga esa pregunta, ¿qué es un partido político? Es que nosotros no hemos vivido eso. Un partido es un instrumento para conectar el Estado con el pueblo. Un partido es el escenario donde se forman los hombres y mujeres de Estado que van a gobernar el país, que van a legislar, que van a ser concejales. Aquí, desafortunadamente, en Colombia, los partidos políticos son empresas electorales, solo funcionan para las elecciones. El partido político es el escenario donde se discute con la ciudadanía y con el pueblo cuál es el proyecto estratégico del cambio. Por eso el partido tiene que tener como característica, tiene que ser distinto a los partidos tradicionales de la izquierda y la derecha de este país, donde lo que hay es una obediencia ciega y cerrada. El objetivo es el partido, organizarnos por organizarnos. No, para que el partido pueda ser un partido de masas que represente a la ciudadanía, el partido tiene que permitir que haya libertad y creación, que cada líder social y popular de manera libre pueda crear, el que quiera crear arte, el que quiera crear cine, el que quiera crear lecturas, porque en la libertad donde se construye con la ciudadanía. Y esa tiene que ser la característica del partido. Nosotros tuvimos unas elecciones locales en el año 2023 que debo decir que fueron un desastre. Cometimos todos los errores que no se pueden cometer, ahí pasó de todo. Líderes del progresismo enfrentados entre ellos en el mismo territorio, líderes del régimen de la corrupción metidos dentro del progresismo, los del progresismo metidos en el régimen de la corrupción, listas cerradas construidas a bolígrafo, puerta cerrada, nepotismo, todo lo que no debería ser la política en este país pasó, y hay que hacer autocrítica y reconocimiento. No vamos a cambiar este país si no cambiamos la política. La política misma la tenemos que cambiar, la manera de hacer la política. No podemos ser nosotros el turballismo, no podemos parecernos nosotros entonces al Partido Liberal y Conservador que a puerta cerrada definían un montón de asuntos y se desconectaron de la base. Los partidos no pueden ser apéndices de los parlamentarios. Los parlamentarios son muy importantes, deben participar en el partido, pero el partido tiene que tener una conexión con las fuerzas vivas de la sociedad, con los movimientos sociales, con las comunidades. Hay que construir un partido que tenga mecanismos de democracia interna, y por eso hemos hecho las siguientes propuestas. Si se van a mantener listas cerradas, estas listas cerradas deben ser organizadas de manera por una consulta abierta, donde se midan en los territorios quienes quieren ser candidatos y se organicen cremalleras. Si es un hombre el que sacó más votación, encabeza un hombre. Si es mujer y luego viene en cremallera por votación. Que sea el pueblo colombiano el que organice. Y que eso dé la posibilidad de que esos liderazgos tengan que trabajar con las comunidades y con la ciudadanía. El progresismo debe tener unas consultas abiertas de precandidatos y precandidatas presidenciales,
que pongan sobre la mesa un acuerdo programático que es la continuidad y la profundización del proceso de transición reformista que está en este momento viviendo el país. Eso hay que seguirlo trabajando y profundizando. Pero además tenemos que pensar en construir mayorías para ese cambio. Debe haber una coalición y un frente con el liberalismo democrático, con sectores del centro democrático, a partir de unos acuerdos programáticos mínimos del cambio colombiano. Centro democrático no, sectores del centro que tengan democracia. Sí, porque... Ese debe ser un siguiente paso. En una consulta se deben medir esos candidatos para que haya un candidato o candidata única que enfrente a la extrema derecha de este país, al régimen político de la corrupción, al régimen político de la injusticia social. Eso va a requerir un esfuerzo muy grande, una grandeza inmensa del liderazgo de este país, porque lo que nos estamos jugando es que no puede retroceder Colombia. El país no puede retroceder en los avances democráticos que hemos tenido. Otro elemento allí, hay una reforma política que radicó el gobierno. Estamos de acuerdo que va en el sentido correcto, pero esa reforma política de una vez tiene que resolver ese problema del Consejo Nacional Electoral. Es que no puede seguir una institución politiquera ejerciendo la vigilancia del sistema electoral. También se tiene que resolver la financiación pública de las campañas para que no sea Odebrecht, para que no sean las mafias del narcotráfico quienes elijan los representantes del pueblo colombiano en las instituciones del Estado. Todo eso tiene que incluirse en esa reforma política que va a discutir y abrir el gobierno en el Congreso de la República. Sobre el caso mío, yo estoy en un proceso de consultas ciudadanas en las regiones para mirar cuál va a ser mi futuro. Para mirar cuál será mi futuro, haremos esas consultas ciudadanas, pero hay que dejar gobernar al presidente Petro. Hay que dejar gobernar al presidente Petro y construir en este momento los mecanismos y las reglas de juego. Otro elemento del partido debe ser de afiliación abierta. La mayoría ciudadana del progresismo no milita en los partidos de la izquierda. Yo soy un ejemplo. Yo no sé dónde sacaron que yo era del Partido Liberal. Yo nunca he militado en el Partido Liberal. Alguna vez milité 2 años del Pueblo Democrático y esas peleas que manteníamos allá terminé por fuera. Pero bueno, la mayoría del progresismo es el ciudadano del común, son los movimientos sociales, es la dirigencia popular y social. Si cerramos esto solo a los partidos de la izquierda, lo que vamos es a construir una minoría, y aquí lo que hay que construir es una gran mayoría que continúa el cambio de Colombia. Entonces, esos son los elementos que quiero poner sobre la mesa para esa pregunta. Bueno, gracias a Dios por estar acá. Mi doctora la conocí el día de hoy y estoy impactado por ese conocimiento de Colombia, de todo lo que ha dicho acá. Voy yo. Le voy a pedir pacientemente lo siguiente. Todos ustedes, en excepción de la doctora Carolina, digamos estas palabras. Que Dios permita el camino, digamos todos juntos, que Dios permita el camino, por favor, que Dios permita el camino, que la doctora Carolina Corcho llegue a la presidencia de la República. ¡Que viva la doctora Carolina! Yo vine por otras cosas, pero se avivó la política en mí por esta señora que la llevo aquí. Y le digo algo, una cosita. Estoy representando, soy pensionado, y voy a la pregunta que ustedes están alterando un poquito, y pónganse la mano primero, aquí a usted le toca el turno. Pero lo que vengo a decir de la salud aquí en Barranquilla es grave, y lo estoy haciendo con denuncia en la Supersalud, denuncia en la personería, denuncia
la personería, a la supersalud, porque los pensionados que están en la Clínica General del Norte, de la sede Puerto y de la sede de Ferroviarios, están muriendo lentamente, no por Dios, sino están muriendo porque no le llegan las medicinas a los que tienen mal de Parkinson, a que no le llegan las medicinas a tiempo, y me he dado a la tarea a que todas esas patologías las estoy denunciando en la personería y eso, doctora. La pregunta es lo siguiente, pero tenía que hacerle la explicación. Me da sentimiento decirle, pero esto lo tengo en manos de Dios, lloro mucho. Se está muriendo. ¿Qué hacemos a través de ese proceso de llevar a la presidencia en el momento por los pensionados? No solamente eso, sino de toda Colombia, que estoy seguro que lo están atendiendo mal. ¿Usted ha pensado quién sería su fórmula en el evento de que llegase a ser presidenta de la República? Doctora Carolina, Barranquilla la necesita y la declaramos candidata a la presidencia de la República 2026-2030. Mi pregunta es esta. La segunda. Doctora Carolina, ¿qué políticas públicas está trabajando en el evento de que llegase a ser presidenta para combatir la corrupción que todavía aún está enquistada en este país? Tranquilo, yo sé lo que hago, mijo, compórtese. Doctora Carolina Corcho Mejía, de la esperanza de la continuidad del pueblo colombiano. Y formulamos esta pregunta, va a ser corta, concreta, precisa y muy puntual. ¿Cómo se debe conformar todas las organizaciones sociales y populares aquí en Barranquilla, en el departamento del Atlántico? ¿Y cuándo será el día que nos organicemos para la próxima candidatura, una vez que usted quede de la consulta interna de los precandidatos dentro del movimiento progresista? Entonces, esa es la pregunta. Celebro tener la oportunidad de poderle dar las gracias por la firmeza con la que sostuvo el proyecto de reforma a la salud, a pesar de todos los ataques que le hizo toda la corruptela de este país. Muchas gracias. Y primero, como mujer, me sentiría muy honrada que nos representara como la primera presidenta de Colombia. Vamos por eso. Doctora, muy puntual, necesito que por favor nos diga qué va a pasar con EPS, Sura EPS. Por favor, qué va a pasar después de que ellos dieron ese tiempo de 5 meses y eso pasó. ¿Qué podemos esperar los afiliados a EPS Sura? Futura presidenta de Colombia 2026. Hola. Bueno, vamos a empezar a responder porque son, preguntas de distinto orden. Hay una pregunta sobre el tema de los pensionados. ¿Qué se va a hacer por los pensionados de este país? Ustedes saben que en este momento la reforma pensional que ya fue aprobada beneficia a más del 70% de todos los trabajadores y las trabajadoras del país, que van a estar en colpensiones a los que ganen hasta 2.3 salarios mínimos. Habíamos hecho la propuesta inicial de 4 salarios mínimos, pero por el tema de la correlación de fuerzas en el Congreso se bajó a 2.3 salarios mínimos. Esa es la mayoría de trabajadores de este país que se van a beneficiar. Ahí queda un reto y es quienes ganamos, por ejemplo, los médicos, más de 2.3 salarios mínimos, pues nos va a tocar cotizar en los fondos privados de pensiones por encima de 2.3 salarios mínimos. Esos son más o menos 1.500.000 profesionales. Ahí, digamos, tenemos una limitación y eso habría que profundizarlo en una próxima reforma pensional, porque lo ideal es que la mayoría quedara en el Fondo Público de Colpensiones. Pero además, en el tema pensional, ojo, son 3 millones de viejos y viejas que han aportado a la productividad de este país, trabajando todos los días, que van a recibir un bono pensional de 220.000 pesos al mes.
Puede que para muchos, sobre todo para algunos congresistas de la oposición que ganan 50 millones de pesos al mes y algunos privilegiados del Estado, eso no sea nada. Pero tal es el estado de miseria a la que han llevado a nuestro pueblo, que mucha parte de nuestro pueblo necesita esa platica para su ingreso mínimo vital, para poder tener su comida y tener su básico. Esa reforma a la salud ha sido demandada, a la pensión ha sido demandada por el Centro Democrático ante la Corte Constitucional, y aquí es donde vamos a ver si la Corte Constitucional mantiene su línea jurisprudencial histórica de protección del pueblo colombiano o va a negarle la posibilidad a los 3 millones de viejos y viejas para que puedan recibir esa plata. Entonces ahí hay un reto y eso lo tenemos pendiente. El segundo tema sobre la corrupción. Hay dos tipos de corrupción, esta corrupción del menudeo y esta corrupción estructural. La corrupción estructural es de lo que hemos estado hablando. Cuando tú haces una ley donde posibilitas el saqueo de los recursos públicos, estás haciendo corrupción estructural, que es, por ejemplo, los proyectos de ley que acabó de presentar el Centro Democrático, Cambio Radical y algunos sectores denominados independientes, donde está el MOIR y algunos verdes, son leyes para seguir y legalizar el saqueo y el manejo privado de recursos públicos en la salud. Entonces, evidentemente, la corrupción la eliminas con políticas públicas que fortalezcan lo público, y ya hablamos que era lo público. Lo público es cuando todos los ciudadanos, incluido el empresario, pueden vigilar esa plata para que se distribuya de manera justa. Pero además un gobierno que tiene que hacer acuerdos políticos con fuerzas políticas, tiene que pedir que esas fuerzas políticas, si van a participar burocráticamente de un gobierno, manden gente honesta, ternas de gente honesta, proba y decente, que estén al frente de las instituciones del Estado, sobre un acuerdo programático para evitar que se cuelen corruptos, bandidos en gobiernos progresistas que tienen es que cambiar este país. Sobre el tema de la reforma a la justicia, ustedes saben lo que acaba de pasar en México, donde hombres y mujeres del partido Movimiento Morena, que han trabajado con la comunidad casa a casa. Miren lo que es la valentía. Esa valentía no es superior a la nuestra, a la valentía de las organizaciones del movimiento social en Colombia. Nosotros también somos así. Pero el tema es que ellos sí tienen un partido, movimiento, que mantuvo las mayorías en el Distrito Federal de México para gobernar la Ciudad de México y luego gobernar a México. ¿Y qué hicieron? Evidentemente, ganaron 24 de 32 estados, los gana Morena, rompen definitivamente la hegemonía del PRI y el PAN, que es todo ese régimen corrupto neoliberal que es derrotado, logran las mayorías en la Cámara, en el Senado, la presidenta y la alcaldesa del DF. Impresionante. Y Andrés Manuel López Obrador, antes de salir, presenta una reforma a la justicia, que es una de las reformas más difíciles porque es confrontar uno de los poderes más grandes del Estado. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador es una propuesta audaz, no tiene antecedentes en el mundo, no sabemos cómo va a salir, pero es una propuesta en la cual jueces, la mayoría de jueces y magistrados de los altos tribunales de México, deben ser elegidos popularmente después de pasar un examen de una evaluación técnica donde tienen que cumplir unos requisitos, se tienen que someter al escrutinio popular. Eso no se ha hecho en el mundo, hay que ver los resultados en México, porque la situación en Colombia con la reforma a la justicia es que aquí los jueces eligen, yo te elijo a ti, tú me eliges a mí. Y ese, digamos, se creía cuando se hizo la constituyente del 91, que eso iba a permitir un equilibrio, pero resulta que algunos sectores se corrompieron. Y lo que más nos preocupa es lo que pasó recientemente para la terna de la Procuraduría General de la Nación. ¿Cómo puede ser posible que dos de las altas cortes ternen para la Procuraduría General de la Nación a dos políticos de Cambio Radical? Dos políticos de Cambio Radical. Preocupa muchísimo esa concepción, cuando una corte se le tendría que pedir
que ponga gente honorable, seria, que conozca la materia disciplinaria de la que se va a ocupar. Entonces eso es una reforma que le queda pendiente a este gobierno, es una reforma difícil. El otro tema es lo que tiene que ver con las regiones, el trabajo que tiene que hacer el gobierno con la región. Es que ese es el papel de un partido político. El partido político es el que tiene, es el censor con los movimientos sociales del gobierno en el territorio, es el que está viendo los problemas del territorio para que el gobierno no se encierre. Yo que estuve en el gobierno, uno termina en una burbuja abrumado y se desconecta. El partido, la dirigencia de la organización política de los movimientos sociales son la brújula del gobierno. Allí es el que identifica cuáles son los hombres, los mejores hombres y mujeres para gobernar, porque es que no puede estar uno gobernando otra vez con la oposición y con el clientelismo del uribismo enquistado pues en las instituciones del Estado, llevando la contraria al cambio que se prometió para el país. Por eso es tan importante que empecemos a pensarnos esa estructura organizativa, libre, abierta. En México hubo ese debate, es un partido movimiento, es una cosa más flexible, no un partido tradicional. Aquí si volvemos a hacer un pacto histórico para que sea el partido liberal, perdimos, no vamos a cambiar la política si reproducimos las formas de los partidos tradicionales de este país. Sobre la reforma al magisterio. He planteado que el modelo del magisterio está bien planteado, pero fue mal implementado, muy rápido, no hubo una transición. Lo primero que debió hacerse es reformarse la fiduprevisora. Es que la fiduprevisora es el centro de este nuevo modelo. Tú tenías que primero reformarla, volverla prueba, transparente, pero además lo que el magisterio, yo no sé si ya lo hicieron, yo les he recomendado, es que hay que exigir que se publique el modelo y que se publique el estudio de la red de prestación de servicios para que quien llegue a la fiduprevisora no pueda decir a dedo que se contrata o no. Hay un estudio de red de cuáles son en el departamento las mejores instituciones para atender al magisterio, eso se tiene que publicar y el que llegue allá no puede hacerlo a capricho porque ahí es donde aparecen los negocios y el clientelismo. Entonces está en mora el magisterio de avanzar en ese tema. Sobre la reforma no se puede hacer por decreto. Si se pudiera hacer por decreto lo habríamos hecho. Hay un tema que tiene que ocuparse el Congreso, es que la ley en Colombia permite que la plata solo la pueden manejar las EPS. Los ordenadores del gasto de los recursos de los colombianos, de acuerdo a la ley colombiana, solo lo pueden hacer las EPS. Eso no lo puedes modificar por decreto, sino que lo tiene que modificar el Congreso de la República. Sobre Sura, yo ya habría hecho una auditoría en Sura. Yo ya habría hecho una auditoría porque nosotros hemos hecho seguimiento de los estados financieros y nos preocupa cómo Sura iba muy bien y de repente eso decayó. ¿Qué está pasando en Sura? Esperemos que estén jugando limpio y que no estén haciendo un desmantelamiento del sistema previa solicitud de retiro, esperemos, pero yo ya estaría metida haciendo una auditoría y un seguimiento a Sura porque ahí está comprometida un número importante del capital público de los colombianos. Y ya por último, educación, lo más importante, la música, a mi juicio, es una de las artes más profundas y elevadas. Los países que han logrado el desarrollo generan grandes músicos, grandes artistas. El gobierno nacional tenía un proyecto, recuerdo yo una discusión del presidente Gustavo Petro, que debería enseñarse música en todas las escuelas y los colegios para tener ciudadanos cultos, sensibles frente a la cultura. Y había una discusión sobre si eran músicas y folclores populares o era música clásica. Y recuerdo yo que en esa discusión decíamos, es que si tú formas a un joven en la gran cultura universal de la música clásica, ese muchacho te toca vallenato, ese muchacho ya te puede coger el folclor popular y escribirlo en las partituras mundiales y universales, comunicarse con otros jóvenes y volverse un gran músico. Y el segundo tema que debería ser obligatorio es la educación física. Tenemos una cultura física muy baja, esto tiene que ver con la salud. Esto tiene que ver, digamos, que esta sociedad se mueve poco. Yo recuerdo hace poco que estuve en Brasil, tú vas a una ciudad brasilera como Recife y estás viendo gente trotar cientos de miles todos los días a todas las horas. Los brasileros
trotan, caminan, y eso es parte de una cultura que hay que generar acá desde los niños y las niñas. El gobierno tiene en su plan de desarrollo el proyecto de generar 500.000 nuevos cupos gratuitos para jóvenes en la educación superior. Vamos lentos, ya superamos la última cifra que viva, son 50.000 nuevos cupos de jóvenes. Si lograran esos 500.000, eso es una revolución educativa para los jóvenes, niños y niñas. Pero evidentemente lo que necesitamos aquí es también interpelar la educación. No podemos seguir formando el mismo joven para el neoliberalismo, los negocios, para la competencia. Hay que dar una discusión de fondo pedagógica en la educación, de cómo se forman ciudadanos demócratas, que no contemporicen con la corrupción, que no contemporicen con la violencia, que respeten la diversidad. Y eso es una discusión de contenidos pedagógicos que tiene que hacer la universidad y el magisterio. Y ya por último, investigación. Si no hay investigación e innovación, no hay industrialización del país. Los chinos tienen cientos de miles de sus jóvenes haciendo doctorados en las grandes universidades del mundo. Son la sociedad que más publicaciones científicas hace. Sus jóvenes estudian en el mundo entero y regresan a trabajar en las empresas para poder hacer la producción de tecnologías, conocimiento, y es en este momento la potencia en ascenso, porque hay una crisis del imperio de los Estados Unidos que está en caída, y nosotros tenemos que construir una sociedad del conocimiento. Sin investigación y conocimiento no vamos a salir del subdesarrollo. Muchas gracias.